Honorable Asamblea, la sección instructora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción cuarta y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 213, 214, 215, 217, 218 y 219 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, 97 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 78 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, recibió para su estudio, análisis y dictaminación la denuncia del juicio político presentada por el ciudadano Gerardo Fuentes Ruiz en contra de algunos exintegrantes de la 60ª legislatura del Estado de México y el licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, y el licenciado Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos, como presidente de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, con motivo de la emisión del decreto 334 de la 60ª legislatura del Estado de México, con el que se resolvió el diferendo limítrofe intermunicipal entre Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, con la finalidad de analizar si la denuncia es procedente o no y, por lo tanto, en caso afirmativo, amerite la incoación del procedimiento de juicio político o, en caso negativo, amerite su desechamiento de plano. En consecuencia, nos permitimos emitir lo siguiente. Dictamen. Antecedentes. El ciudadano Gerardo Fuentes Ruiz presentó denuncia de juicio político en contra de los servidores públicos integrantes de la 60ª legislatura del Estado de México. Los diputados son Emiliano Aguirre Cruz, Elba Aldana Duarte, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Juliana Felipa Arias Calderón, Ivette Bernal Cacique, Anaís Miriam Burgos Hernández, Azucena Cisneros Cos, Max Agustín Correa Hernández, José Coutulet Buentello, Faustino de la Cruz Pérez, Julio A. Hernández Ramírez, Rodolfo Jardón Zarza, Karina Labastida Sotelo, Carlos Lomán Delgado, Juan Macíce Naimé, Benigno Martínez García, Marlon Martínez Martínez, Sandra Martínez Solís, Berenice Medrano Rosas, María Luisa Mendoza Mondragón, Alicia Mercado Moreno, María Elizabeth Milán García, Juan Yafet Milán Márquez, Camilo Murillo Zavala, Nancy Nápoles Pacheco, Violeta Novoa Gómez, Edgar Armando Olvera Higuera, Omar Ortega Álvarez, Rosa María Pineda Campos, Montserrat Ruiz Páez, Tanech Sánchez Ángeles, Bernardo Segura Rivera, Enrique Sepúlveda Ávila, Juan Carlos Soto Ibarra, Brian Andrés Tinoco Ruiz, Jesús Eduardo Torres Bautista, María Mayela Trueba Hernández, Guadalupe Mariana Uribe, Jorge García Sánchez, Beatriz García Villegas, Liliana Goyas Trejo, Valentín González Bautista, Claudia González Cerón, Alfredo González González, Margarito González Morales, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, Nazario Gutiérrez Martínez, Maurilio Hernández González, Lisbeth Vélez Díaz, Juan Pablo Villagómez Sánchez, Rosa María Cetina González, Crista Amanda Espón Gotzel. Gobernador constitucional del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, secretario de Justicia de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México y presidente de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, Rodrigo Espeleta Alandro. Señalando como principal motivo de su denuncia la instauración y resolución del procedimiento de diferendo limítrofe intermunicipal entre los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, contenida en el decreto 334 de la 60 legislatura del Estado de México, a la solicitud de juicio político, la presidenta de la Diputación Permanente en funciones le dio contestación y la desechó de plano, atendiendo a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Inconforme con lo anterior, el solicitante tramitó amparo
1477/2022 ante el Juzgado Sexto en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, misma que se sobreseyó. Por lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión registrado con el número 759/2022, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito, mismo que determinó revocar la resolución recurrida, únicamente para efecto expreso de que se integrara una sección instructora y sea esta la que deseche la solicitud de juicio político planteada por Gerardo Fuentes Ruiz. Es decir, el efecto consistió en señalar quien tiene la facultad de desechar la solicitud de juicio político. Una vez que se hizo de conocimiento del Juzgado Sexto de Distrito en materias de amparo y de juicios federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, la determinación anterior requirió a la legislatura del Estado de México para que cumpliera la sentencia de referencia o bien informara si existe algún impedimento material o jurídico para cumplir la sentencia de amparo, lo que legalmente es válido de acuerdo a lo establecido con la Ley de Amparo. Es así que esta legislatura del Estado de México advirtió una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la resolución en los términos específicos, pues de actuar en este sentido se estaría transgrediendo a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, lo que se informó en tiempo y forma al juzgado, que a su vez informó lo conducente al Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito. Por lo anterior, esta legislatura del Estado de México tramitó el incidente de inejecución de sentencia 9/2023 ante el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito y paralelamente solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de atracción respecto al incidente en mención. Sin embargo, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la petición planteada, dando a pie a continuar con la tramitación ordinaria del incidente de inejecución ante el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito. Por consiguiente, al resolverse el incidente de inejecución de sentencia 9/2023, se precisaron los términos en que debía darse cumplimiento el fallo protector, señalando al efecto dejar sin efectos el oficio SAP/CJ/700/2022, integrar la sesión instructora y que la sección instructora determinara si es procedente incoar el procedimiento de juicio político o si la denuncia respectiva se desecha, y por hacer del conocimiento al denunciante lo anterior, resaltando que el propio tribunal indicó que el interés jurídico del quejoso en el amparo terminaría con dicha notificación. Los lineamientos que el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito son los siguientes. Este tribunal colegiado, en términos del artículo 192, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, procede a concretar los lineamientos que habrán de cumplir la ejecutoria del amparo las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad y en respeto absoluto a lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado de México y del 61 de la Carta Magna. Esto es, velando porque las y los diputados no sean reconvenidos o enjuiciados por declaraciones o votos y se respete su fuero constitucional. Primero, se da el trámite legal de dicho procedimiento de juicio político atendiendo las reglas en él establecidas, es decir, se analice en primer término, inciso A, la primera etapa de verificación de los requisitos de procedibilidad que corresponden a la sección instructora, quien bajo su estricta responsabilidad tendrá que examinar si la denuncia de juicio político versa o no sobre alguna de las conductas que se refiere en el artículo 215 de dicha ley. En cita, artículo 219, en el entendido de que conforme a lo dispuesto en dicho precepto no procede el juicio político para el caso no solo de declaraciones o votos,
sino por la mera expresión de ideas. Inciso B. De ser así, si éste se inició o no durante el tiempo en el que el servidor público desempeñó su empleo, cargo o comisión, o dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Artículo 217. Inciso C. Si a dicha denuncia se acompañan elementos de prueba. Artículo 219. D. Si dicha renuncia fue o no ratificada dentro de los 3 días naturales. Inciso E. Si los actos u omisiones de los servidores públicos a quienes se denuncien perjudican o no al interés público del Estado, porque solo en ese caso procederá este juicio. Inciso F. Una vez que se dictamine la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por el precepto citado, si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 213 de la presente ley, se decida bajo su más estricta responsabilidad si la denuncia es procedente y por tanto amerita la incoacción del procedimiento. Número 2. Ante tales condiciones, únicamente el caso que supere la etapa de verificación, es decir, de comprobarse la procedencia de dicha denuncia, observando además que se contrarían los numerales 41 de la Constitución local y 61 de la Carta Magna. Corresponderá a la legislatura del Estado iniciar el juicio político, constituyéndolo al efecto una sección instructora integrada por un mínimo de 3 diputados para sustanciar el procedimiento. Artículo 218, donde la sección instructora, convertida en un órgano de acusación, realizará la segunda etapa de investigación y formulación de acusación. Tercero, finalmente, solo en caso de estar en el supuesto de procedencia y una vez agotado el procedimiento, se realizará la tercera etapa de juicio, donde dicha resolución sobre la responsabilidad del servidor público que corresponde a la legislatura constituida en gran jurado como órgano de decisión. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además de los artículos 192, 193, 196 y demás relativos a la ley de amparo, se resuelve. Único, se declara infundada la incidencia planteada. Entonces, en cumplimiento de la resolución del amparo de revisión 759/2022 y de la resolución del incidente de inejecución de sentencia número 9/2023, ambos del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito, en relación con el amparo 1477/2022 del Juzgado Sexto de Distrito del Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, se dejó sin efectos el oficio SAP/CJ/700/2022, lo que se notificó al ciudadano Gerardo Fuentes mediante oficio SAP/CJ 1438/2023. Posteriormente, en sesión reservada, como lo estableció los artículos 218 y 219 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y sus municipios y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Libre y Soberano de México y demás aplicables de la legislación estatal, esta legislatura del Estado de México se erigió en gran jurado para integrar la sección instructora por insaculación de 5 diputados y para turnar la solicitud de juicio político correspondiente. La sección instructora quedó conformada con los diputados Lourdes Jezabel Delgado Flores, Raúl Ponce Lizalde, Luz María Hernández Bermúdez, Marta Amalia Maya Bastón y Alonso Adrián Juárez. No obstante, que únicamente faltaba la designación del presidente y secretario y vocales entre los diputados que formaron la sección instructora, se recibió un escrito del propio denunciante por el que se solicitó que se excusara de participar como integrante de la sección instructora al diputado Elías Rescala Jiménez, por considerar que podría tener algún tipo de interés que afectara la decisión, por lo que sin prejuzgar, pero otorgando el sentido más amplio al principio de imparcialidad procesal, se decidió excusar al diputado en mención. Por lo tanto, nuevamente en sesión reservada,
se realizó una vez más la insaculación para designar al nuevo integrante de la sección instructora, quedando como tal el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez. De manera que la sección instructora, en reunión privada celebrada el día 15 de diciembre del 2023, designó como presidenta a la diputada Marta Amalia Maya Bastón, como secretario al diputado Raúl Ponce Elizalde y como vocales a los diputados Lourdes Jezabel Delgado Flores, la diputada Luzma María Hernández y el diputado Alonso Adrián Juárez. Después, en reunión pública celebrada en la misma fecha, se leyó una síntesis, la denuncia de juicio político, así como de los lineamientos para determinar la procedencia de juicio político indicados en la resolución del incidente de inejecución de sentencia número 9/2023 del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito y proceder a la elaboración del dictamen correspondiente. La sesión instructora, en reunión de trabajo de carácter público, analizó y estudió la denuncia de juicio político con base en el marco jurídico constitucional legal aplicable. En las consideraciones cuarta, sexta y séptima se concretó la valoración y decisión de esta sección instructora. Consideración cuarta. Asimismo, al verificar las conductas de conformidad con el artículo 215 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de forma evidente no encuadran en los supuestos para considerarse perjudiciales para el interés del Estado, pues el desempeño de atribuciones o funciones constitucionales y o legales no perjudican las instituciones democráticas, no atacan a la forma de gobierno republicano, representativo y popular del Estado, ni a la organización política y administrativa de los municipios, no generan violaciones a los derechos humanos, no atacan la libertad de sufragio y evidentemente tampoco existe usurpación de funciones, de atribuciones y por obvias razones no existe ningún tipo de omisión o infracción a las disposiciones constitucionales y legales del orden federal, local o municipal, ni a planes, programas, presupuestos de la administración pública estatal y o municipal, ni a las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos. Consideración séptima, lo que implica Artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Es facultad y obligación del gobernador promulgar las leyes, decretos y o acuerdos emitidos por la legislatura del Estado, sobre todo aquellos que desean incumbencia exclusiva de la legislatura local. Asimismo, al analizar la participación del exsecretario de Justicia y de Derechos Humanos como presidente de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, en el procedimiento para la solución del diferendo limítrofe intermunicipal, se tiene que actuar de forma conducente con lo establecido en la ley reglamentaria de las fracciones 25, 26 del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, principalmente en apego al contenido del artículo 90 de la ley en referencia. Por lo anterior, es indudable que las conductas denunciadas no residen en el examen para considerar lesivas para el interés del Estado y, por lo tanto, la denuncia intentada contra los servidores públicos antes enunciados no cumple con el requisito que señalan los artículos 214 y 215 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. ¿El 21? También pues vamos a dar lectura a una parte de la consideración séptima, lo que implica que a dicha petición de iniciar juicio político le es aplicable lo establecido
en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que establece lo siguiente. Artículo 42. Los diputados jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por las declaraciones o los votos que emitan con relación al desempeño de su cargo. Los presidentes de la legislatura y de la Diputación Permanente velarán por el respeto al fuero constitucional y de sus miembros y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de la inviolabilidad, dispensa al legislador y da una protección de fondo absoluta, llevada al grado de irresponsabilidad perpetua, por cuando sus beneficios no estén sujetos a periodo alguno, de tal suerte que prácticamente lo sitúa en una posición de excepción en todas aquellas circunstancias en las que éste ejercite su función de representante público, pues automáticamente opera una derogación, es decir, una pérdida de vigencia y eficacia de los preceptos constitucionales que imponen a los poderes públicos el deber de responder a sus actos y de los que garanticen a todos los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Es así, con independencia de que los legisladores puedan ser sujetos de un juicio político en el asunto concreto que se analiza, debe protegerse la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, pues es garantía de independencia y libre desempeño de sus funciones. El artículo constitucional en cita indica de forma clara que jamás y nunca, sin excepción, podrá ser enjuiciado un legislador por la expresión de sus ideas y o emisión de votos en ejercicio de su cargo. Es decir, no existe excepción alguna ni motivo suficiente que reconozcan la Constitución para que el legislador sea sujeto a una relación jurídico-procesal por el ejercicio de sus funciones y en el desempeño de su encargo. Seguimos con las consideraciones. ¿Te puedo prestar esto que me había proporcionado? Gracias. La inmunidad parlamentaria constituye una garantía de orden público que resulta indispensable para el legislador, por lo que la o el presidente de la legislatura y la Diputación Permanente, por imperativo legal, está facultado para dictar las medidas que consideren pertinentes para que esta garantía sea respetada. En ese orden de ideas, debe invocarse el principio de inmunidad e inviolabilidad parlamentaria en favor de los exintegrantes de la 60ª legislatura del Estado de México y, por lo tanto, la denuncia intentada debe desecharse de plano. Por lo anteriormente expuesto y analizado en esta sección instructora, de conformidad a lo establecido a los artículos 218, 219 y demás aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y sus municipios, concluye lo siguiente. Resolutivos. Primero, resulta notoriamente improcedente la denuncia del juicio político intentada contra los exintegrantes de la 60ª legislatura del Estado de México, Emiliano Aguirre Cruz, Elba Aldana Duarte, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Juliana Felipa Arias Calderón, Ivette Bernal Cacique, Anaís Miriam Burgos Hernández, Azucena Cisneros Cos, Max Agustín Correa Hernández, José A. Coutulet Buentello, Faustino de la Cruz Pérez, Julio Hernández Ramírez, Rodolfo Jardón Zarza, Karina Labastida Sotelo, Carlos Lomán Delgado, Juan Macicenaimé, Benigno Martínez García, Marlon Martínez Martínez, Sandra Martínez Solís, Berenice Medrano Rosas, María Luisa Mendoza Mondragón, Alicia Mercado Moreno, María Elizabeth Milán García, Juan Yafet Milán Márquez, Camilo Murillo Zavala, Nancy Nápoles Pacheco, Violeta Novoa Gómez, Edgar Armando Olvera, Omar Ortega Álvarez, Rosa María Pinada Campos, Montserrat Ruiz Páez, Tanech Sánchez Ángeles,
Bernardo Segura Rivera, Enrique Sepúlveda Ávila, Juan Carlos Soto Ibarra, Brian Andrés Tinoco Ruiz, Jesús Eduardo Torres Bautista, María Mayela Trueba Hernández, Guadalupe Mariana Uribe, Jorge García Sánchez, Beatriz García Villegas, Liliana Goyas Trejo, Valentín González Bautista, Claudia González Herón, Alfredo González González, Margarito González Morales, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, Nazario Gutiérrez Martínez, Maurilio Hernández González, Lisbeth Vélez Díaz, Juan Pablo Villagómez Sánchez, Rosa María Cetina González, Crista Amanda Espón Gotzel, así como del exgobernador constitucional del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y del exsecretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado y presidente de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, Rodrigo Espeleta Aladro, por lo que refiero en las consideraciones cuarta, sexta, séptima del presente dictamen. Por lo tanto, se desecha de plano la denuncia planteada por el ciudadano Gerardo Fuentes Ruiz. En tal virtud, la sesión instructora del Gran Jurado de Sentencia de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 218 y 219 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, 38, fracción cuarta, 97 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo. Artículo primero. Se declara improcedente y, por tanto, se desecha la denuncia de juicio político intentada por el licenciado Gerardo Fuentes Ruiz en contra de los integrantes de la 60ª Legislatura del Estado de México, Emiliano Aguirre Cruz, Elba Aldana Duarte, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Juliana Felipe Arias Calderón, Ivette Bernal Cacique, Anaís Miriam Burgos Hernández, Azucena Cisneros Cos, Max Agustín Correa Hernández, José A. Coutulet Buentello, Faustino de la Cruz Pérez, Julio A. Hernández Ramírez, Rodolfo Jardón Zarza, Karina Labastida Sotelo, Carlos Lomán Delgado, Juan Macías Naimé, Benigno Martínez García, Marlon Martínez Martínez, Sandra Martínez Solís, Berenice Medrano Rosas, María Luisa Mendoza Mondragón, Alicia Mercado Moreno, María Elizabeth Millán García, Juan Jafet Millán Márquez, Camilo Murillo Zavala, Nancy Nápoles Pacheco, Violeta Novoa Gómez, Edgar Armando Olvera Higuera, Omar Ortega Álvarez, Rosa María Pinada Campos, Montserrat Ruiz Páez, Tanech Sánchez Ángeles, Bernardo Segura Rivera, Enrique Sepúlveda Ávila, Juan Carlos Soto Ibarra, Brian Andrés Tinoco Ruiz, Jesús Eduardo Torres Bautista, María Mayela Trueba Hernández, Guadalupe Mariana Uribe, Jorge García Sánchez, Beatriz García Villegas, Liliana Goya Trejo, Valentín González Bautista y Claudia González Herón, Alfredo González González, Margarito González Morales, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, Nazario Gutiérrez Martínez, Maurilio Hernández González, Lisbeth Vélez Díaz, Juan Pablo Villagómez Sánchez, Rosa María Cetina González, Crista Amanda Espón Gotzel, y así como el exgobernador Alfredo del Mazo Maza y el exsecretario de Justicia de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México y presidente de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, Rodrigo Espeleta Aladro. Artículo segundo. Notifíquese el presente acuerdo y su dictamen de manera personal al licenciado Gerardo Fuentes Ruiz. Transitorios. Primero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial de la Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los 18 días del mes de noviembre del año 2023. Por su atención, gracias.